Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 6 de julio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La zarza ardiente. Sin duda alguna, Moisés necesitaba serenarse. Era necesario que viviera en un medio tranquilo, apacible, y ahí precisamente lo llevó el Señor. En el desierto, específicamente en Madián, donde el Señor lo llevó, encontró esposa con quien tuvo dos hijos, a los cuales puso nombres muy significativos que revelaban parte de la historia que había vivido. Allí en el desierto, pastoreando las tranquilas ovejas, sin duda alguna aprendió de ellas y también asimiló el aprendizaje que el Señor quería darle. Allí en el desierto, como pastor de ovejas, Moisés vivió los segundos 40 años de su vida apacible y confortable. Es decir, de una manera, esos segundos 40 años los vivió de manera apacible, confortable, y de ser un ser humano tempestuoso, se convirtió en el hombre más manso de la historia. Y en medio de ese ambiente tranquilo y agradable, el carácter y la personalidad de Moisés fueron preparados para la mayor obra de su vida. A los 80 años, Moisés estaba listo para recibir el llamado a su misión. Mientras esos segundos 40 años pasaban, ese ambiente en el desierto también fue propicio para que Moisés comenzara a escribir el Pentateuco y también el libro de Job, porque debemos recordar que según fuentes muy confiables, Moisés también escribió el libro de Job. Especialmente en el libro de Génesis, el Señor deja para sus hijos, los más maravillosos temas de estudio. Por lo que el Génesis, como ya hemos dicho en otras ocasiones, se convierte en el contexto fundamental de varios aspectos proféticos que menciona el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 3, versos 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová. Aquí está haciendo referencia a Cristo Jesús. Ya esto lo explicamos la vez pasada. En la mayoría de las ocasiones cuando menciona el ángel de Jehová, se hace referencia a Jesucristo. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Pero no era una visión. Porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ahí se da cuenta que era una realidad lo que estaba viendo. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Note bien, adelantito voy a explicar un poquito de esto o a comentar un poquito de esto. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo, es decir, reverencia de mirar al Señor, tuvo temor. El Señor Jesús capta la atención de Moisés con un milagro a través de la zarza. Así se presenta el Señor ante él. El Señor lo descalza, note bien, ahora vamos a ver, porque le hace entender que está ante la presencia de Jehová, ante la presencia de Jesucristo, y que ese lugar en ese momento es santo, porque, note bien, y en ese momento se estaba manifestando la presencia de Dios, porque donde Dios se manifiesta, ese lugar se hace santo, porque Él está ahí. A lo que llaman ahora Tierra Santa no es Tierra Santa. Era Tierra Santa cuando Jesús estaba ahí, porque Jesús le daba esa santidad. Ahora Jesús ya no está ahí, por lo tanto no es Tierra Santa. El Señor se presenta ante Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para recordar y perpetuar la promesa que les había dado a los patriarcas que acabo de mencionar.
En el incidente de la zarza ardiente, cuando Moisés no reconociendo la presencia de Dios, se volvía para contemplar tan maravilloso espectáculo, le fue ordenado: no te acerques, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura atraerlos más a sí mismo a fin de revelarles mejor su voluntad. Este era el propósito cuando libró a Israel de Egipto. Moisés, frente a la zarza que ardía, recibió de Dios este mensaje para el rey de Egipto: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios sacó a la hueste hebrea de la tierra de servidumbre con mano poderosa y brazo extendido. La liberación que obró a favor de ellos fue maravillosa al castigar con la destrucción total a sus enemigos que se negaban a escuchar su palabra. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. Note bien, de Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Allí no había nada que atrajera sus sentidos ni distrajera sus mentes de Dios. Mientras la vasta multitud contemplaba las altas montañas que la dominaban, podía darse cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios. Junto a aquellas rocas inconmovibles, excepto por el poder de la voluntad divina, Dios se comunicó con los hombres, y para que su palabra permaneciera siempre clara y visible en sus mentes, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos la ley que había dado en el Edén y que era el trasunto, note bien, es decir, una copia exacta de su carácter. Luego las palabras divinas fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra, tablas de zafiro. Así la voluntad del Dios infinito se reveló al pueblo que él había llamado para dar a conocer a toda nación, tribu, lengua y los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. Queridos amigos y hermanos, el Señor le hace el llamado a Moisés a los 80 años de edad, porque hasta ese momento Moisés estaba listo para realizar la misión del Señor. Tal vez a nosotros no nos llevemos 80 años de preparación, pero debemos estar seguros de que cuando Dios nos llama es porque estamos listos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.